jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, vamos a empezar con algunas observaciones sobre las elecciones de este domingo en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que estamos deseando que deje de ser Cava, que fue un invento macrista, y que vuelva a ser la Buenos Aires de siempre, la de toda la vida, la Buenos Aires que no tenía a la UTEP, que no tenía brigadas para sacar gente de la calle. Gente de la calle quiere decir gente sin techo, porque además la multiplicación de la gente sin techo que está durmiendo en los paliers de los edificios, en los banelcos, en los cajeros automáticos, en umbrales, en ochavas, se ha multiplicado. Es cierto, la gente que vive en la calle, pero porque se ha multiplicado de una manera increíble el desempleo y la forma de ganarse la vida, porque ya un empleo no es obtener un empleo, conseguir un empleo, no es algo que solucione un problema como el de la vivienda. Con un trabajo, el tema de la vivienda todos sabemos que no se soluciona. Y por ahí los tenemos a Macri y a Milei. Es muy curioso el debate que los tiene engrampados a Macri y a Milei. Macri, por otra parte, bueno, nunca quise ser Silvia Los Penato, pero hoy menos que menos, porque la verdad que es tan bestia Macri que, que quiere, ya a la pobre la da por perdidosa, ¿no? No le deja un margen de chance. Está tan enojado con Milei. Y en esta discusión de yo presenté ficha limpia era mía, la Argentina se quedó sin ficha limpia, el PRO tiene la culpa, hizo un pacto con Cristina, bueno, todas las cosas que estamos escuchando, o que bueno, yo me enteré que están escuchando, que están diciendo, porque bueno, no miro esos canales, pero fíjense ustedes que el fondo bizarro de la discusión entre Macri y Milei y Los Penato, que está ahí metida como un jamoncito, ahora el jamoncito vendría a ser Los Penato, es quién se podía llevar el mérito de sacar de juego a Cristina, ¿no? Por ese motivo miserable se están peleando, porque los dos querían sacar chapa de fui yo, como Alberto Fernández, ¿no? Que en algún momento, en alguna reunión, dijo, al final voy a ser yo el que entierre al kirchnerismo. Y después dicen que Alberto Fernández era kirchnerista. Bueno, los dos se están peleando por eso, lo cual nos indica también cuál es el camino correcto, ¿no? Siempre cuando el enemigo combate a alguien, tenemos que preguntarnos cuál es el verdadero motivo de la pelea. Nunca es el que dicen, siempre es otro. Bueno, y yendo a Pepe Mujica, bueno, corrió como un reguero la noticia de su muerte, era esperada. Ayer el presidente de Uruguay lo fue a ver y, bueno, adelantó que le quedaba poco tiempo. Él ya se había despedido de las actividades públicas porque no quería, ya sabía que se venía la última parte y no quería que lo molestaran, mejor dicho. Y bueno, he leído mensajes de Petro, he leído mensajes de Lula, he leído el mensaje de Cristina, he leído, bueno, muchos mensajes de la buena gente de esta región, porque eso es lo que nos duele, creo, más allá de si... Además yo estaba pensando en los paralelismos, ¿no? En los paralelismos entre Petro y Mujica, que de acuerdo a los diferentes contextos de los dos países, ahora que estamos en la Argentina con Oesterheld fue montonero, bueno, me parece que es un buen momento, ahora que se murió Mujica, ahora que lamenta la muerte de Mujica Gustavo Petro,
para recordar que Gustavo Petro también participó de la vía armada, para recordar que Pepe Mujica también fue Tupamaro. Tenemos, en algún momento tenemos que blanquear y tenemos que asumir, porque se echó en esta narrativa de la verdad versus el negacionismo, muchas veces nos hemos defendido de cosas que no tenemos por qué defendernos. Porque si un tipo como Gustavo Petro, si un tipo como Pepe Mujica, en su época, en su contexto, en las circunstancias históricas por las que a uno en Colombia y al otro en Uruguay les tocó transitar, llegaron a la conclusión, seguramente en épocas en las que se podía llegar a esa conclusión mucho más rápidamente que hoy, pero llegaron a la conclusión de que la vía pacífica era imposible porque estaban todos los caminos bloqueados. Era imposible pensar en presentarse a elecciones, era imposible pensar en ganar elecciones. Y entonces vino la vía armada, que terminó en un desastre. Pero yo no impugno esa vía en ese contexto, como no lo impugno en otros contextos donde hay terrorismo de Estado, donde hay grupos de tarea y donde la gente se tiene que defender. Y donde, bueno, no quiero abundar más sobre esto, pero sí quería decir que hay fantasmas que hay que dejar que nos atemoricen, porque cada cosa tuvo su razón. Y esta región siempre fue terrible. ¿Por qué causa tanto desasosiego, ¿no? La pérdida de alguien como Mujica. A mí como presidente siempre me pareció extremadamente moderado, pero hay algo que yo en esta Argentina de hoy quisiera rescatar mucho, con mucho énfasis de Mujica, y es que se atuvo a lo que había, no buscó, vivió pobre, vivió de acuerdo a lo que decía, la austeridad, el no necesitar las cosas materiales, casi ese desprecio, un poquito ermitaño que tenía, pero que es un buen ejemplo para que ahora que los fascistas están tratando de convencer a todo el mundo que quien se dedica a la política lo único que busca es el enriquecimiento propio, contéstenles con Mujica, En la Argentina también tenemos gente así, Mujica no fue el único, hay un montón. Lo que pasa es que esos o no llegan a cargos importantes o no son conocidos. Pero creo que tenemos que reivindicar eso. Era absolutamente lógico que la muerte de Mujica nos trajera recuerdos de ese puñado de hombres y de mujeres que hace 10 años más o menos concluía esa otra década en la que, como dijo Lula en su momento, los presidentes de esta región se parecían a sus pueblos. Y hoy estamos en un laberinto porque no sabemos muy bien cómo es. Primero, no sabemos si hay pueblo, porque pueblo no es mucha gente junta. Pueblo no es todo aquel que habita el suelo argentino. El pueblo se constituye en una identidad. Y nosotros hoy en la Argentina, con este gobierno que tenemos y con algunos resultados electorales que hemos tenido, que no castigaron la complicidad, yo creo que, por ejemplo, la ley Bases, que la votó Valdés, es de un alcance y de una condena al futuro de la Argentina que no fue comprendido por la mayor parte de los argentinos y las argentinas, ni acá, ni en la capital, ni en el Gran Buenos Aires, y en las provincias mucho menos porque llega mucha menos información, pero precisamente la complejidad de la información es el mismo motivo por el que los economistas hablan raro, para que nadie les entienda una mierda. Es el mismo motivo por el que usan eufemismos, ¿no? Para que uno no entienda. Hacen todo lo posible para que uno no entienda. Y les decía, en aquella época, en aquella sincronía histórica, porque tampoco nadie la pudo planificar,
No es que se pusieron de acuerdo como hizo Trump con las ultraderechas y puso a Steve Bannon a armar estrategias de descerebramiento masivo de la población. Aquello se fue dando por una ola de viento, pero era un viento gratis, era un viento que soplaba gratis, porque no había que comprar gente, había que convencer a la gente precisamente de lo mismo que hoy, que la política es la única herramienta que tiene la gente común y corriente para evitar que gane el que lo va a aplastar. No ya digamos que gane el que le encanta, no ya o aquella del que es fanático. No lo pensemos en esos términos, porque esta no es una buena época para pensarla en esos términos. A mi pesar y a pesar de lo que desearíamos todos, esa interpelación hoy nos divide en lugar de unirnos. Y eso es estar ubicados en un mal lugar. Llegamos hasta acá de una manera equivocada. Pero por eso digo que hay que convencer de acá en más a todo el mundo para que vaya a votar por quien quiera, pero que vaya a votar. Porque ayer hablábamos del ausentismo en el norte del país, y yo estoy absolutamente convencida de que la gente no va a votar porque cree que no hay nada que valga la pena para ser votado, que nadie que se presente a elecciones va a pensar en ellos. Hay memoria de corto y de largo plazo. Y yo no sé qué habrá pasado en esas provincias durante esos 12 años que a nosotros nos gustaron tanto. No sé qué habrá pasado. No sé si se habrá vivido. En algunas sí, en otras no, supongo. Pero a lo que iba es a que de aquella época en la que, como decía Lula, los presidentes se parecían a sus pueblos, hemos llegado a esta época en la que vaya uno a saber qué piensa el pueblo, ¿no? No me refiero, por supuesto, a los militantes, no me refiero a los que vamos a las marchas, a los que hacemos explícita la adhesión a determinado pensamiento nacional y popular, sino en general, la gente que no está politizada, que es la mayoría de esta sociedad, para desgracia nuestra y para desgracia de ellos. No va a ser fácil revertir esta idea de que toda la política es sucia, porque ese trabajo lo vienen haciendo ya desde el gobierno de Macri, y precisamente Macri se presentó a elecciones, que es lo que yo siempre les discuto a los taxistas. Si nos quedamos sin políticos, ¿a quién votamos? ¿A CEOs de corporaciones? ¿A empresarios? Sí, claro, para eso ensucian la política, para agarrar ellos la sartén por el mango. Y es absolutamente mentira de que son todos iguales o de que la política no sirve. Todo lo contrario. Lo que no nos sirve es creer que ellos pueden salvar a alguien o que pueden hacer algo que vaya más allá de sus propios intereses. En este año y pico ya lo hemos comprobado. No tienen cabeza más que para sí mismos y a veces ni siquiera les alcanza para sí mismos. Les falta un poquito de agua en el tanque. A todos, a todos. A Macri también le falta un poquito de agua en el tanque, porque no se puede ser un rico toda la vida y vivir de rico y estar instalado en el privilegio y encima querer imponer tu voluntad a los demás. Me parece que está cerca de su ocaso. Ojalá que esté cerca de su ocaso. Ojalá seamos capaces el domingo de desinstalar a los Macri de esta ciudad, porque sería realmente lo más parecido a una liberación. Ya venimos.